Bien, vamos a hacer referencia a lo que sucedió en las últimas horas. Se difundió un audio perteneciente a la torre de control, una comunicación entre una operadora de tráfico de la torre de control y un piloto aparentemente de una aeronave privada. Insultos en el medio, sí. ¿Y por qué? Porque estuvo muy cerca de chocar con otro avión y es justamente la controladora aérea quien le da las indicaciones. Cuando el piloto ve que está muy cerca de otro avión, es allí donde, bueno, hay un insulto en el medio. Y este es el momento, fíjense. Estiman que quedaron pero que estiman que quedaron a 150 metros aproximadamente, muy corta la distancia. Esto es lo que sucedió. Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón. Lo tienen que hacer por escrito, hágalo. Sí, es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento. Para eso no es inútil, ese es el problema. Sí, venga, dísmelo personalmente, por favor. Idiota. Este 126 también, tuvimos 500 pies, por lo menos 300 pies de diferencia con el tránsito que nos sobrepasó de derecha a izquierda. Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón. Lo tienen que hacer por escrito, hágalo. Sí, es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento. Para eso no es inútil, ese es el problema. Sí, venga, dísmelo personalmente, por favor. Idiota. Bueno, dos cuestiones ahí. Por supuesto, primero que estuvieron en riesgo, sí, era un avión privado que aparentemente había salido de Aeroparque y tenía como destino San Fernando, en el medio otro vuelo, así que esto pudo haber sido una catástrofe, sí, por supuesto. ¿El otro Paralelamente los insultos, sí, era un vuelo de línea. Paralelamente los insultos y lo que hay detrás, porque no quiero pasar por alto lo que dice la controladora, es parte de lo que está sucediendo en el sector. Estamos saturados de trabajo, es decir que está justificando que el error en realidad corresponde a las condiciones laborales en las cuales se encuentran. Controladores aéreos que hicieron un paro en diciembre del 2018, justamente haciendo referencia a esta situación, a que no tienen los elementos necesarios, que la tecnología no acompaña y que no dan abasto. Bien, estamos ahora en contacto con Diego Dominelli, es un especialista en el tema, para ver que nos ayude a dilucidar y por qué sucede esto, si es algo que ocurre con cierta frecuencia, si es algo insólito o no. Diego, buen día. Buen día, Claudio, ¿cómo están? Buenos días. Bien, a ver, tu primera lectura, tu primer análisis de lo que ocurrió acá con este incidente. Bueno, con este suceso lo que está claro es que es un síntoma importante y que también marca y reviste la gravedad que conlleva la saturación de un espacio aéreo como la saturación que venimos viviendo en lo que se conoce como by descontrol. O sea, estamos hablando de que en un mismo espacio aéreo tenemos operaciones en el aeropuerto de San Fernando, Palomar, Aeroparque, Ezeiza. Este suceso ocurre entre una aeronave privada y una aeronave de la empresa austral Líneas Aéreas. Como ustedes comentaban, el mínimo requerido por el anexo 13 de OASI, que es la máxima autoridad en el mundo, sobre cómo se debe volar, en este caso específicamente el tránsito aéreo, indica que la separación en este tipo de casos entre una aeronave y otra tiene que ser de 1000 pies, o sea, estamos hablando de 330 metros, claro, exacto. Y en este hecho, por el relato de uno de los pilotos, bueno, en un momento tuvieron, claro, a solamente 100 metros de separación. Ahora, 500 pies. ¿Eso es 100 metros de diferencia de altura o a la misma altura, pero a 100 metros de distancia? Mira, la verdad que para tener mayor precisión habría que escuchar toda la conversación y no solamente el fragmento. Yo entendí que ahí decía, no sobrepasó, en un momento el sobrepaso llegó a 300 pies. Uno entiende sobrepaso que por ahí cruzó por arriba, creo que dice de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no me acuerdo. Sí. Exacto, sí, infiere eso, obviamente, claro, que pasó o por encima o por debajo, pero para el caso la gravedad es la misma porque la distancia es la misma, en el caso de que hayamos pasado o por arriba una aeronave de la otra o por debajo. Esto lo que digamos, está violando lo que dice la reglamentación internacional con respecto a las normas de seguridad de vuelo, ¿no?
Exactamente, y por mucho. No es que, bueno, la violó por 200 pies. Ahora, O sea, la violó por 700 pies. ¿Es frecuente? Porque digo, la controladora aérea se la nota bastante tranquila en cuanto dice, sí, es verdad, tiene razón, disculpe, páselo por escrito. El páselo por escrito pudo haberle costado la vida al menos a quienes iban en los dos aviones, ¿no? Obviamente, pero me parece que si nos detenemos en el léxico y en la discusión que obviamente está subida de tono entre ambos trabajadores, en este caso piloto y controladora aérea, nos detenemos en algo que hace ruido, pero en realidad la gravedad reviste en otro aspecto, que es el siguiente. Esto es un suceso completo, en donde se produce esa situación porque el espacio aéreo argentino está saturado. Y ya lo sabemos, o sea, no es novedad que está saturado. Entonces, la puesta en servicio, por ejemplo, del aeropuerto de Palomar, generó un incremental de tránsito aéreo a un espacio que ya estaba saturado. Y como en cualquier orden de otro tránsito que no sea aéreo, el transporte terrestre, por ejemplo, tenemos horas picos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenés la hora pico de la mañana, la de la tarde. Bueno, en el tránsito aéreo también. Esto sucedió el domingo a las 19:30 aproximadamente, de un feriado largo. Sí. Donde, además de la saturación que propiamente hay en un horario pico de un domingo a la tarde o nochecita, bueno, tenés un incremental por la cantidad de gente que viaja en avión durante un feriado como Diego, de Semana Santa. Está bien, está saturado el espacio aéreo. Creo que hay otros espacios aéreos en distintas partes del mundo donde la frecuencia de vuelos y la saturación quizás es mayor que acá. Quizás me equivoco, no conozco, pregunto. Pero la diferencia es que en esos espacios aéreos, en otras partes del mundo, que está por ahí hipersaturado el espacio aéreo, tienen la tecnología y el personal suficiente como para controlar esa saturación, y acá nos falta tecnología y nos falta personal para manejar esta saturación que tenemos. Mira, que falta tecnología no cabe ninguna duda, y es algo que mismo los trabajadores del sector, tanto de controladores de tránsito aéreo como pilotos y trabajadores de la industria aérea en general, vienen denunciando ya hace mucho. Y por lo menos en mi parecer se los escucha bastante poco o casi nada. Entonces, esto no es novedad. O sea, quienes estamos en la industria sabemos que esto viene pasando, o sea, no este evento puntual no pasa todos los días, pero la frecuencia con las cuales, en la cual se vienen dando sucesos en donde se llega a un nivel de gravedad importante o moderadamente importante, viene incrementándose. O sea, porque yo escribí un par de artículos, uno a fin del año pasado, en diciembre, donde hablaba precisamente de esto. Porque, como vos señalabas, al no tener el instrumental moderno y de última tecnología que se tiene que tener, vos de repente encontrás que no podés tener un espacio aéreo con separaciones entre un avión y otra, o sea, o una operación y otra operación de otro avión, menores a 5 o 6 minutos. Claro. Entonces, si vos tenés una tecnología que te permite tener separación entre una aeronave y la otra de 3 minutos, bueno, vas a poder tener mayor cantidad de aeronaves en ese espacio aéreo. También tiene que ver con escuchaba un especialista que decía también, y no es solo sumar tecnología, sino que a la gente tenés que capacitarla, porque no es lo mismo el estrés con el cual trabaja una persona que tiene un vuelo cada 5 o 6 minutos, aunque parezca mentira, a uno que tiene que cada 2 o 3 minutos tiene que estar ahí controlando un vuelo también. Entonces, a esa persona tenés que capacitarla, ¿no? Obviamente, vos incorporás la tecnología y tenés que capacitar automáticamente a tu personal, no solamente en la cuestión técnica, sino en algo que acá es central y que es la gestión de los factores humanos. Claro. Esta conversación, subida de tono, se da precisamente porque lo que está alterado en el sistema son los factores humanos. Porque no es la primera vez que un piloto se encuentra con una situación similar, y tampoco es la primera vez que una controladora aérea vive una situación similar. Yo quiero traer, un hecho que me parece bastante grave y que sucedió el año pasado, es que en el turno
de los controladores de tránsito aéreo de Aeroparque, del primer turno de la mañana, que arranca aproximadamente 6 de la mañana. Bueno, el año pasado hubo una situación muy conflictiva que aún persiste, porque se produjo un cambio en el personal o en parte del personal que estaba en ese turno, porque se infirió que no se estaba trabajando de la mejor manera o de la manera más óptima, y el objetivo de eso era reducir, sin que haya soporte tecnológico, la separación entre aeronaves. Entonces, por momentos, y eso está medido, o sea, por momentos el nivel de saturación, o sea, es sobrepasado en el tránsito aéreo, en los horarios picos de la mañana y de la noche. Diego, eso afecta a la seguridad aérea y afecta el normal desempeño de quien está bien capacitado también para hacer el trabajo que hace, porque esto es como, pongo un ejemplo que por ahí no es el más feliz, pero cuando un cirujano tiene que terminar una operación por un corte de luz en el quirófano donde estaba, con la linterna de su celular, como hemos conocido, bueno, se altera su normal funcionamiento porque las condiciones no se las han brindado. No son pero digo, para ser claros en cuanto a la preparación o la tecnología en sí, ¿con qué elementos cuentan hoy los controladores aéreos? Es decir, ¿los radares están bien? ¿El 100% del país está radarizado? ¿Qué tipo de radares manejan? No sé cómo es la terminología puntualmente porque no soy una experta, pero ¿qué información reciben, por ejemplo, los controladores aéreos en cuanto a cada uno de los vuelos que está atravesando el territorio argentino? Mira, ahí también tenés un tema central entre todo lo que dijiste, que es el tema de las comunicaciones, y que eso es ENACOM. O sea, las comunicaciones también están con mucha deficiencia. Entonces vos no solamente tenés la cobertura radar, que para poner un ejemplo, el de Aeroparque no tiene, hay distintos tipos de radares, le vendría muy bien a Aeroparque un radar de aproximación. Bueno, que es para agarrar, digamos, cubrir la etapa final antes de que la aeronave aterrice, ¿no? Sí. Cuando está aproximando. Bueno, no tiene radar de aproximación. Hace, ya te diría, más o menos 4 o 5 años que los controladores aéreos de Aeroparque, hasta poniéndole un poco de humor, cuando llegó un fin de año, armaron un arbolito de Navidad y le pidieron a Papá Noel un radar de aproximación para Aeroparque. Pero, Diego, ¿pero está radarizado el 100% del país o solamente hay algunos sectores de la Argentina radarizados? Tener radarización de distintos niveles, porque los radares, o sea, sería muy técnico, ¿no? Sí. Pero no tenés los mismos tipos de radares. Hacen falta más, obviamente, que no estamos cubiertos como llegando a un ideal en radarización. Claro. Pero en este caso puntual no pasa solamente por los radares, porque vos podés tener los mejores radares, pero si las comunicaciones están mal y vos quedás, digamos, a ciegas, claro, en términos de comunicación, porque no escuchás al controlador, claro, o porque el controlador a vos tampoco te escucha. Mira, el otro, ¿cuándo fue? Hará 10 días, 15 días. Acá en el aeropuerto de Ezeiza, una comunicación de un movimiento terrestre de una aeronave. ¿Viste cuando las aeronaves son empujadas por un tractor para atrás para iniciar su rodaje? Bueno, esa maniobra se llama pushback. Bueno, también hay comunicaciones porque los aviones no tienen espejo retrovisor. Y el tractorista tampoco tiene la panorámica de toda la plataforma donde está la aeronave. Entonces, hay comunicación con torre de control. Bueno, falló el sistema de comunicación y por forma reiterada, creo que fue con un KLM, se tuvieron que repetir 2 o 3 veces los mismos términos que se estaban utilizando para poder comprender bien cuál era la orden que recibía esa aeronave. Claro. Ahí, en ese caso, se pudieron poner de acuerdo en que no se estaban comprendiendo, pero podía haber fallado más el sistema, y esa incomprensión por parte de alguno de los dos
que estaba comunicándose, podría haber generado una comunicación de que vos entendés que el otro te dijo algo que en realidad no te dijo. Totalmente, sí. Y provocas un accidente. En cuanto a las comunicaciones, también tengo entendido, no sé en qué parte del país hay una interferencia de una radio, por ejemplo, ¿no? Para que la gente que está del otro lado entienda que cuando el piloto intenta comunicarse, ingresa una FM y no saben cómo sacarla. Con un handy ahí en el borde del aeroparque y empezaba a modular con, no sé si la torre, con los pilotos, digamos, lo descubrieron enseguida. En Resistencia me dicen que pasa eso, se mete interferencia en una radio y no escuchan bien los pilotos. Diego, el incidente la operadora, ¿esta es de la torre de control de Aeroparque o creo que hay como otro organismo que controla un área y no solamente el funcionamiento de Aeroparque o de Ezeiza o de San Fernando? ¿Esto es así? Sí, mira, la controladora de tránsito aéreo no necesariamente tiene que estar en la torre de control, o sea, Baires Control, sí. Por ejemplo, que está ubicado también en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es un espacio en donde, no, por ejemplo, no ven para afuera, no tienen vista desde esa oficina hacia los espacios de rodaje del aeropuerto. Pero, digamos, ¿la operadora estaba ahí en Baires Controles o de dónde es esa operadora? Sí, no lo tengo chequeado 100%, pero seguramente que sí. El control de tránsito aéreo hoy lo lleva adelante la empresa argentina de navegación aérea, EANA, que depende del Ministerio de Transporte, y quien certifica toda la actividad es la Administración Nacional de Aviación Civil. Sí, hablando también un especialista con respecto a cómo desviaron algunos vuelos de cabotaje, no de cabotaje, sino regionales a Ezeiza, como para descomprimir Aeroparque, dice, acá lo único que ganaron es en espacio para estacionar en Aeroparque, pero el espacio aéreo sigue saturado de la misma forma. En esta área. El espacio aéreo, el término digo saturado, que un avión salga entre cada 10 o 15 minutos, tengo entendido, esa es la frecuencia con la que salen de Aeroparque si siguen la misma ruta. No, es menos. ¿Un poco menos? Está en el orden de los 6 minutos y con esto que yo les comentaba, por momentos se reduce a menos de 6. Sin que sea recomendable que suceda así, pero lo están haciendo. Y también acá hubo una alteración de todo esto cuando se pone operativo Palomar. Claro. Porque Palomar suma tránsito a un espacio que ya estaba saturado. Entonces también ahí hay una complejidad en el sentido de que vos no tenés un incremental y una incorporación de tecnología que te permita reducir los espacios entre una aeronave y otra y sumaste un aeropuerto. Claro, ese es el reclamo también que hacen a veces los pilotos en los distintos paros que hubo, cuando dicen que es necesario que para que la revolución de los aviones sea efectiva, entiendo, primero hay que actualizar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, es que mira, el ejemplo que Claudio vos mencionabas sobre el traslado de las operaciones de los vuelos regionales a Ezeiza y se sacaron de Aeroparque para ganar espacio en Aeroparque, que también estaba saturado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Está bien, quitaste vuelos, ganaste espacio en la plataforma de Aeroparque, que ya estaba saturado, no solucionás todo el tema del espacio que necesitas en la plataforma de Aeroparque, pero en el aire seguís teniendo la misma dificultad. Totalmente. En vez de tener 100 aviones en Aeroparque, tenés 60, pero en el aire tenés los 100. Exactamente, claro. Entonces, es como una especie de frazada corta. Bueno, te quedaron destapados los pies, viene un familiar, viene tu hermano, viene tu mujer, te tapa los pies, pero se te destapa la cara. Claro. Diego, Sí. ¿Cuál es la capacidad en estas horas, en este área metropolitana, si entre Ezeiza, Palomar o San Fernando y Aeroparque, de la cantidad de vuelos máximos que pueden realizarse prácticamente en un mismo tiempo? Mira, yo la verdad que no te quiero mentir, no me acuerdo precisamente, pero he visto y tengo los gráficos de la capacidad y de la cantidad de vuelos que se aceptan y en determinadas franjas horarias. Y claramente eso está excedido. Entonces, bueno... Por eso se habla de saturación. ¿Cómo? Por eso se habla de saturación también, ¿no?
Exactamente, claro. Vos podés bajar el nivel de saturación incorporando tecnología, como venimos conversando, y capacitar a la gente. Pero lamentablemente esas variables no se están atendiendo. Hubo un comienzo que sí, me parece que también es apropiado rescatarlo, cuando se puso en funcionamiento la empresa argentina de navegación aérea, que es la primera empresa que tiene personal civil, y que el personal civil está a cargo de la navegación aérea, porque históricamente en Argentina el personal militar tuvo a cargo la navegación aérea del tránsito aéreo civil. Bueno, eso fue una etapa que marcó un antes y un después claramente. Hubo un proceso en el cual se empezaron a adoptar prácticas que no estaban en la navegación aérea, pero que ese proceso haya durado 1 año y medio no te iba a garantizar que vos ibas a resolver, que yo, 3 décadas de atraso, digamos. ¿Con qué elementos cuenta en este caso el piloto para advertir este tipo de situaciones? Independientemente de la asistencia que le puedan brindar por parte de la torre de control, ¿qué es lo que ve el piloto en la cabina? Más allá de lo que el piloto ve, por lo visual, acá lo que hay que tener en cuenta es que el buen instrumental y lo moderno que son las aeronaves, en este caso de Austral Líneas Aéreas, que son los Embraer 190, y Aerolíneas Argentinas, por poner otro caso, con los Boeing 737-800, el equipamiento y el instrumental que tienen estas aeronaves es superior al instrumental con el que cuenta el sistema de control de tránsito aéreo. Claro. Entonces, vos también tenés en las aeronaves sistemas, uno se llama TICAS, que es un radar o una especie de radar que detecta el avión que tiene a determinada cantidad de metros o distancia enfrente de sí o muy cercano, y suena una alarma en la cabina. Sí, hoy escuchaba a un piloto diciendo que era prácticamente imposible que hoy 2 aviones choquen en el aire por ese tipo de instrumental, porque si está la falla humana por parte o del sistema de control, el avión tiene alarmas, tiene alertas en donde te dice, mirá que se está acercando alguien en forma peligrosa, y ahí se ponen los mecanismos de cómo evitar esa colisión, digamos, ¿no? Por eso decía que hoy, ¿por qué estaba tan tranquilo el piloto cuando le decía, mira que tenemos un sobrepaso a 300, que era más un reclamo de algo que había pasado, que lo habían prevenido, pero quería dejar asentado el incidente que hubo, pero no se lo veía, dice, en su voz, aunque siempre tienen que estar serenos, ¿no? Y tranquilos para operar mejor, como algo que fue prácticamente inminente, ¿no? Sí, no tengas dudas que esas alarmas de las cuales estamos conversando en la aeronave sonaron. No sé si lo tendría en este caso el avión particular. Claro, y exacto, porque ese sistema funciona de la siguiente manera: suponiendo que un avión está enfrentado a la misma altura y por la misma ruta, uno de sí, están enfrentados los dos, cuando suenan en las respectivas cabinas, a una aeronave se le indica, a ese sistema le indica que tome altura, y a la otro que está de frente le indica que baje, exactamente. Entonces eso evita la colisión. Los sistemas en las aeronaves, la verdad que son de última generación, y en estos casos que te mencionaba son superiores a el instrumental que tiene el tránsito aéreo en la República Argentina. Pero la verdad que sí. ¿Qué entrenamiento tiene, qué capacitación para comenzar a ser controlador aéreo? Porque digo, lamentablemente, acá el piloto claramente tuvo un exabrupto en función a la situación de tensión que tuvo que vivir, pero también en función a la difusión de estos audios, son muchos los pilotos que critican la manera en la cual trabajan. Entonces pregunto, ¿cómo se ingresa a ser controlador aéreo? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, yo quiero poner un caso, ya que estamos en el tema, que es el del CIPE, que es el Centro de Investigación y de Formación profesional en la actividad aérea, que depende de la Administración Nacional de Aviación Civil, y que si no fuera por la lucha que llevan adelante sus trabajadores, ya hubieras estado casi, te diría, con la persiana baja, por falta de inversión.
Y cuando te estoy hablando de falta de inversión, no te estoy hablando solamente de que no se compró instrumental para ese centro de formación de controladores aéreos, entre otras actividades, ¿no?, del sistema aerocomercial, sino que no pagaban sueldos. Claro. O sea, los docentes del CIPE estuvieron hasta hace poco con deudas hasta de 4 o 5 meses de salario. El CIPE tiene varias sedes en distintos lugares del país. Uno está en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que es, digamos, el más visible. Entonces, eso también te genera una degradación de todo, porque antes de degradar el trabajo en sí mismo, estás degradando la capacitación de quien quiere formarse y también del que está enseñándole a esa persona y lo está formando. Uh-huh. Entonces, no hay una sola razón. O sea, en la actividad aérea, como en otros órdenes de la vida, son muchos los eslabones de la cadena, en Diego, este caso de seguridad aérea, que se necesita que esté bien para que esa cadena no se rompa. ¿Y acá prevaleció el error humano, como puede existir en cualquier profesión, en cualquier trabajo, o fue una combinación de error humano y sistema? Mira, habría que primero tener en cuenta que la investigación de esto va a requerir que se escuche la totalidad de la conversación y no solamente el fragmento que ya es público. Ahora, en esto que estás señalando del factor del error humano, es ineludible que los seres humanos cometamos errores. No podemos, no seríamos humanos si no cometemos errores. Entonces, la seguridad operacional en la actividad aérea se entiende con el siguiente paradigma: es cómo gestionás vos los factores humanos que van a incluir en el error. Entonces, en esa gestión, si vos prevenís y si vos invertís tanto como invertís en tecnología, pero en el estudio de los factores humanos, lo que generás es un ambiente y un contexto en el cual, cuando se produce el error, ese contexto va a tener herramientas y defensas para mitigar el error cometido, y que el efecto negativo del error no impacte en la seguridad de forma negativa. Es como un reaseguro, digamos. Claro, exacto. Ahora, lo que está pasando, y un síntoma de lo que está pasando, es el diálogo elevado de tono, si querés, en donde queda claramente expuesto que el actual sistema, en lugar de propiciar un sistema de defensa que mitigue el error, propicia que se cometan errores, más de los habituales. Claro. Ahora, en este caso puntual, creo que son dos voces. O sea, primero habla que es el comandante del avión, después será el otro, el no sé cómo se llama, piloto, y es el que emite el insulto y la acusación hacia la operadora de control ahí, ¿no? Exacto, sí, en este caso sí. Pero también depende de qué lectura se puede hacer, o uno tenga la predisposición también para hacer. Cuando la controladora le dice haga el informe y es la saturación que tenemos en el momento, en un punto le está pidiendo a los gritos ayuda, que lo informe, que la ayude. Por eso yo hacía referencia, Diego, a un paro que hicieron en diciembre los controladores aéreos, y que de hecho estuvo suspendida también la actividad en Ezeiza, y estaba repasando qué era lo que pedían, ¿no? Y justamente que las condiciones están degradadas en cuanto a la prestación de los servicios y que impactan en la seguridad de las operaciones de las líneas aéreas. Puntualmente reclamaban la cuestión de la tecnología, la cuestión de la capacitación, y que no dan abasto, ¿no? Digo, ellos lo vienen reclamando hace tiempo. Esta no es una cuestión de que se vieron sorprendidos y demás. Diego, pero vos fíjate cómo es, a veces con la atención con que se trabaja, se lleva a que no sean solidarios entre ellos, porque en definitiva tanto los pilotos como los operadores se necesitan unos a otros. Y es como que malinterpretó allí el piloto del avión ese pedido de ayuda, que por ahí puede sonar como despectivo o desinteresado. Bueno, es tu problema, si querés informarlo. Lo tomó así, por eso reacciona el otro piloto y le dice... el controlador aéreo está en tierra, el piloto está en el aire y tiene a su cargo la vida de más de 200 personas. Sí, el que está abajo controla 10 aviones que tenés. Yo sé, pero no tiene tiempo, estimo, quien está arriba en el aire en poder solidarizarse con el otro. Es el hecho de que en la atención que trabajan los dos, controladores no con
una situación óptima de trabajo. Y los que están arriba en el avión, el piloto, el comandante, tampoco están con todas las condiciones, sabiendo que abajo no tienen todo un sistema adecuado para operar. En esa tensión que se va generando en todos, se produce este diálogo y esta agresión, que en vez de ser solidarios terminan como enemistándose, ¿no? Exactamente, porque además el piloto debe estar cansado ya de situaciones similares en donde de repente tiene que escuchar qué le dice un controlador y no puede porque el sistema anda mal, y viceversa. Y sí cabe señalar también que la profesión, el trabajo del controlador de tránsito aéreo es uno, si no el más estresante del mundo. O sea, el sistema de trabajo creo que eran turnos de 45 minutos y después descansan. Y viene otro turno con otro grupo de controladores, reemplaza al que se fue a descansar y así sucesivamente. Esto es por el nivel de estrés que, si bien, como vos decías, Claudio, o sea, no está al mando de una aeronave con las 300 personas a bordo, pero sí está controlando, no sé, 20 aeronaves, que si multiplicás la cantidad de gente que hay en cada una de esas aeronaves, es un montón de gente. Claro. Diego, Gracias. muchísimas gracias, Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Bien, ahora estamos en comunicación telefónica con César, que es controlador aéreo, para conocer un poco más de su profesión. César, buen día. Agustín Aciel y Claudio Rigoli te saludan. Buen día, Agustín, buen día, sí. Estábamos hablando un poco del estrés que representa ser controlador aéreo, de las falencias que tienen. ¿Cómo es hoy ser controlador aéreo en la Argentina? ¿Con qué elementos cuentan y cuáles faltan también? Hoy en la Argentina ser controlador aéreo es una responsabilidad enorme, más en lo que es el sector de Buenos Aires, que es la zona céntrica, es el pulmón aeronáutico argentino. Sinceramente, con la situación que se vivió hace unos días fue bastante complicado y lamentablemente no sería la primera vez que sucede. Puede salir a la luz en este momento por la conversación que se vive, pero bueno, por lo general no llega a los medios. La realidad es que es un trabajo bastante estresante y con el creciente aumento de densidad de tránsito cada día es un poco más complejo y necesitamos ser profesionales lo más que podemos. En ese sentido, tanto los pilotos como los controladores. Por eso creo que estas conversaciones dentro del trabajo y en la frecuencia donde se está trabajando no deberían darse. Lamentablemente se dan por el extremo en el cual estamos trabajando. Sí. Es como, no te digo cotidiano, pero habitual este tipo de reproches, reclamos y hasta con algunos insultos, digamos, entre controladores y pilotos. No, los insultos por lo general no. Hola. O un insulto por frecuencia, ni por parte del piloto ni por parte del controlador. Siempre hay un respeto bastante importante. Pero lo que hay que entender que es muy difícil ponerlos en el contexto de las situaciones, ¿no? Cuando un avión se pasa con menos de la separación que debería tener y la carga de trabajo que puede estar sufriendo el controlador, son situaciones muy críticas en donde a veces termina pasando. A ver, vos cuando estás trabajando, César, para que entendamos todos y nuestros televidentes también, ¿cuántos vuelos estás controlando a la vez? O como máximo, ¿cuánto podés controlar? Y podemos estar controlando hasta 20 aviones constantemente, sin parar. Y con la tecnología con la que cuentan, ¿vos qué podés ver de esos 20 aviones? ¿Vos podés ver velocidad, altura? ¿Qué datos les llega a ustedes, a los controladores? Para contarles un dato que es bastante importante, muy importante, tanto los pilotos como los controladores van a avalarme en esto. Cuando están los aviones en una situación particular de control aéreo y una situación de ascenso a lo que sería un ascenso a crucero, hay un sector llamado Aires, que es el sector más importante y más complejo del país, es el sector que se encuentra geográficamente en Buenos Aires. Hay situaciones y momentos particulares de horas pico de tránsito en los cuales los pilotos, cuando pasan a la frecuencia de baile, no pueden comunicarse con el controlador. Es decir, el controlador no puede tener comunicación más que visual
con una pantalla radar de lo que está haciendo el tránsito, pero a veces no puede darle una instrucción precisa porque no tiene el tiempo físico ni el espacio para poder hablar con ese avión. Claro, César, vos decís, en algún momento llegás hasta controlar 20 vuelos, digamos, que están allí próximos y que necesitan de la asistencia del controlador. Sí. En otros países en donde la tecnología es mejor o el sistema funciona como más de forma ideal, ¿cuántos vuelos llega a controlar un controlador? Bueno, lo que pasa es que justamente hay una inversión muy grande afuera en ese sentido, donde cuando vos me haces esa pregunta yo te tengo que responder, todo depende de la capacidad del controlador en esa situación. Pero cada controlador puede manejar, por ejemplo, si un controlador puede manejar 15 aviones, en el momento que sobrepasas a 15 aviones, por más que haya un solo avión que sobrepase ese 15, se abre un sector nuevo, un puesto de trabajo nuevo para otro controlador que va y apoya al controlador que está sobrecargado. Okay. Es decir, se abre o se divide el sector en uno más para que otro controlador agarre ese sector y no se sature el controlador que ya estaba trabajando. Para que no pase justamente lo que yo te comentaba antes. Claro. César, para ¿con que qué cada piloto tenga la atención necesaria correspondiente para tener un vuelo ordenado, seguro y eficaz. ¿Y eso sucede acá? Hay que sumarle también que como controladores aéreos tienen vuelos argentinos y en realidad brasileros, tienen que hablar en brasilero, en inglés, digo, en todos los idiomas, forma parte también del trabajo del controlador. Forma parte del trabajo del controlador trabajar con tránsitos internacionales. No hablamos en portugués, hablamos inglés, que es el idioma internacional. Sí. Esa es una condición, digamos, que tienen que cumplir sí o sí para... No sé cuál es la preparación para ser controlador aéreo. Sí, es obligatorio tener inglés o BASIC, mínimamente 4. También esto es tanto para el piloto como para el controlador. Es un inglés aeronáutico, que está certificado obviamente, pero sí, es fundamental. Bien. ¿Cuántas horas trabajan por turno en un día de trabajo, por ejemplo, César? Los controladores trabajamos 8 horas por turno y tenemos descansos justamente por el estrés que podemos llegar a estar manejando en distintas horas de trabajo. ¿Y estas proximidades, rompiendo allí lo que dice la norma internacional de 1000 pies, se dan con frecuencia o no? No, la verdad que no se dan con frecuencia. Por suerte no se dan con frecuencia porque la verdad que el control de la gente que está justo en esos sectores tan complejos, por lo general está muy bien capacitada y son muy profesionales. Lamentablemente, por una cuestión de carga de trabajo, pasó esto, si no digo, fue el viernes. Sí, César, el lunes, perdón. ¿Conoces a la controladora que hablaba allí en este incidente que ocurrió? No la conozco. Sí. No digo para saber si es una persona que hace poco que está como controladora o por ahí tiene muchísimos años de experiencia. No, lo que sí sé es que es una mujer muy experimentada. Lo que sé es que es una mujer muy experimentada del sector. Bien. No sé exactamente qué pasó porque no pude comunicarme con ellos y no quiero darles información que no sea correcta. Lo que sí pude juzgar fue el estrés que estaba manejado, el estrés que manejó y lo preocupado que estaba. César, en estas condiciones, ¿vos crees que, como controlador aéreo, ¿no?, que estamos capacitados para sumar nuevas compañías? Porque ahora se habla de la revolución de los aviones y de cielos abiertos y demás. ¿Eso hizo que el trabajo de ustedes sea aún mayor y más estresante? ¿Notaron el cambio por la llegada de nuevas aerolíneas? Yo estoy notando mayor complejidad a un sector que no está viendo inversión en lo que es infraestructura y actualización del espacio aéreo. Tenemos un espacio aéreo muy degradado de hace mucho tiempo, que estoy hablando de más de 40 años, en donde la densidad de tránsito era otra. Y hoy, en base al capital humano, que es el controlador aéreo, estamos manejando el constante aumento de la densidad de tránsito. Yo lo que últimamente comentaba es que las locos no son Flybondi, etcétera, etcétera. Habría que preocuparse un poco más por el control de tránsito aéreo, el servicio de control de tránsito aéreo, que es el que está haciendo realmente low cost. Claro. César, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.